Bienvenido a nuestra tercera clase que lleva como tema pasivos por Eurilagar. Esta es nuestra tercera clase del curso Contabilidad Básica. Como contenido de este curso, de esta clase, tenemos definición, ¿qué es un pasivo? Tenemos también tipos de pasivo, cuáles son los tipos de pasivo, cómo se clasifican. Y como tercero tenemos un ejercicio práctico para evaluar los conocimientos adquiridos en cuanto a los temas anteriores. Como definición, ¿qué son los pasivos? Los pasivos son obligaciones que tienen una empresa con la cual al momento de liquidarlas, o sea, pagarla, disminuyen recursos de la empresa. Estos recursos que disminuyen son los activos. Por ejemplo, tenemos cuentas por pagar, impuestos por pagar, préstamos por pagar, etc. O sea, los pasivos son las deudas, los compromisos de pago que tiene una empresa, que al momento de pagarlos, esto disminuyen recursos que tiene la empresa, o sea, disminuyen activos que tiene la empresa. Tipos de pasivo. Generalmente, los tipos de pasivo son pasivos corrientes o corto plazo, no corrientes o largo plazo y otros pasivos. ¿Cómo se clasifican estos tipos de pasivo? Bueno, por el tiempo, por la duración del compromiso, de la obligación. Cuando es a corto plazo, es menor a un año. Cuando es a largo plazo, es mayor a un año. Y los otros pasivos son otros compromisos, otras obligaciones que tiene la empresa, pero que la diferenciamos del corto o largo plazo. Los pasivos corrientes o a corto plazo, que son los compromisos, como ya hemos dicho, que tenemos a un año, o sea, a un corto plazo, que son menores de un año. Hay que cumplir, hay que pagarlo hasta el límite de un año. Son porción corriente de la deuda a largo plazo. ¿Qué es esto? Bueno, cuando nosotros tenemos una deuda a largo plazo, vamos a poner el ejemplo de que tenemos un préstamo a más de un año. Tenemos que considerar que el primer año es un pasivo corriente o a corto plazo, porque vamos a pagar cuotas mensuales dentro de ese año. Entonces, si tenemos un préstamo, por ejemplo, a 3 años, debemos calcular cuánto será el aporte que le vamos a hacer al capital de ese préstamo en el primer año. Y ese pasivo lo colocamos como una porción corriente de esa deuda a largo plazo. Tenemos productos financieros por pagar. Pueden ser tarjetas de crédito, líneas de crédito que tengan las empresas. Tenemos cuentas por pagar con los proveedores locales, que son las deudas o obligaciones que tenemos con los proveedores locales, que por lo general debemos de cancelarlas a 30, 60 o 90 días, o 120 días ya como un plazo muy extendido. Tenemos cuentas por pagar proveedores internacionales. Son las compras que le hacemos y están pendientes de pago a proveedores que son internacionales, que son fuera del territorio donde reside la empresa. Tenemos los impuestos o las retenciones por pagar. Por lo general, los impuestos y las retenciones por pagar debemos de liquidarlo a un tiempo en el corto plazo, un tiempo que se considera de manera mensual o a un año. Es el periodo más largo que tenemos para cancelar las obligaciones o impuestos por pagar al fisco. Y tenemos otras cuentas por pagar. Las otras cuentas por pagar
Son cuentas, obligaciones que no podemos clasificarlas en las anteriores, pero que son, recordando, a corto plazo, a un año para liquidarlas. Como pasivo no corrientes o largo plazo, su nombre lo indica, largo plazo. O sea, que para liquidarlas tenemos más de un año. Tenemos los préstamos hipotecarios, que por lo general los préstamos hipotecarios son a un muy largo periodo, 10, 15, 20 años. Tenemos los préstamos con instituciones financieras, que pueden ser para la adquisición de materia prima o para inyección de capital a la empresa. Tenemos las cuentas por pagar a proveedores a largo plazo. Es algo inusual, pero pueden existir. Cobros anticipados a largo plazo. Esto es en el caso de que la empresa se dedique a una operación que para el desarrollo de su actividad involucre varios periodos, como por ejemplo las constructoras, que van a construir un edificio, se pueden tomar más de un año y los clientes le pueden dar anticipos. Entonces esos anticipos los consideramos a largo plazo. Así como aportes a capitalizar a largo plazo. Son obligaciones que tenemos con los propietarios, pero que todavía no se han capitalizado y se consideran a largo plazo. Dentro de los otros pasivos tenemos, recuerden que estas son obligaciones que por su naturaleza no las podemos diferenciar. Las tenemos que diferenciar de las deudas a corto plazo y las a largo plazo. Tenemos una contingencia fiscal. Esto es una obligación que resulte de una auditoría que el fisco no estableció, un embargo jurídico, depósitos recibidos y otros pasivos. Por lo general este tipo de pasivo no es tan usual, ya que debería existir algo extraordinario en el negocio para nosotros tenerlo. Es importante que conozcamos a detalle cuáles son estos tipos de pasivos, porque al momento de nosotros hacer los registros, las entradas de diario, son muy importantes y necesarios para nosotros saber registrar todas las transacciones comerciales de un negocio. Tenemos, como es costumbre en nuestro canal, un ejercicio para que puedan evaluar lo aprendido del tema. En este ejercicio tenemos una lista de pasivos, de obligaciones, y tenemos que clasificarla a largo plazo, corto plazo y otros pasivos. Como número 1 tenemos préstamos por pagar más de un año. Recordamos que si es más de un año es a largo plazo, entonces esta obligación es un pasivo a largo plazo. Embargo judicial. Este es un tipo de obligación que no es de carácter ordinario, sino extraordinario en la empresa y se clasifica otros pasivos. Nóminas por pagar. Bueno, las nóminas por pagar, o sea, la obligación que tenemos nosotros con nuestros empleados, por lo regular tenemos que liquidarla al corto plazo. Esta es un pasivo a corto plazo. Las cuentas por pagar proveedores, por lo regular, como dijimos, son obligaciones que se tienen con los proveedores o suplidores y se liquidan a un periodo de 30, 60, 90 o 120 días como máximo, y esto es corto plazo. La tarjeta de crédito por pagar, todos sabemos que las obligaciones financieras de esta naturaleza es a un corto plazo, porque por lo regular hay que liquidarla 30 o 60 días. Contingencia fiscal es un pasivo que no es de carácter extraordinario, por eso es otros pasivos.
Impuestos por pagar. Como hemos dicho, los impuestos por pagar tenemos que liquidarlo usualmente en un periodo de 30 o como máximo un año, diferenciando ciertos tipos de impuestos. Por ende decimos que esto es a corto plazo. Y aportes a capitalizar a más de un año, como estamos distinguiendo más de un año, esto es un pasivo a largo plazo. Bueno, con este ejercicio espero que hayamos aprendido del contenido que hemos explicado, de qué son los pasivos, de los tipos que existen y dentro de esos tipos cuáles son las cuentas que se deben de usar. Gracias por la atención. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme al correo Formando Contadores Online. No olviden suscribirse al canal